Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de los tipos de estudio de investigación. Empezamos entonces. Habíamos dividido los tipos de estudio de investigación en observacionales y experimentales. Y dentro de los observacionales habíamos mencionado que están los estudios transversales, los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles. ¿Ok? Todos ellos tienen algunas similitudes, pero también principales diferencias, ¿no? Que es lo que ustedes justamente primero tienen que tener bien en claro antes de elegir qué tipo de estudio van a hacer, ¿no? Normalmente nosotros como investigadores queremos descubrir muchas cosas, ¿no? Responder a muchas preguntas, pero también tenemos que evaluar todos los factores alrededor de lo que queremos investigar, pero también a nosotros mismos, incluyendo, como les comenté, el presupuesto, ¿no? Porque hay algunos tipos de estudios que pueden ser mucho más caros que otros y tal vez para lograr los primeros objetivos de nuestra investigación no sea necesario de frente ir a estudios que puedan ser muy costosos, porque probablemente podremos encontrar asociaciones con estudios un poco más económicos, ¿no? Entonces, de eso es lo que siempre les comento, de que primero es importante que sepan cada tipo de estudio, conozcan las diferencias y de acuerdo a eso recién puedan tomar la decisión de qué tipo de investigación van a realizar. Ahora vamos a abordar los estudios de cohortes. Los estudios de cohortes, como ya vieron, son un tipo de estudio o tipo de investigación observacional del tipo longitudinal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se abarca una temporalidad. ¿Ok? Esto justamente va a permitir evaluar si es que existe una relación entre la exposición a un factor, ¿no? O a una variable y el desarrollo de la condición, que en este caso podría ser una enfermedad. Y lo vamos a poder ver a lo largo del tiempo. Ahora, a diferencia de otros estudios, ¿no? Como los que vimos, ¿no? Los transversales, a diferencia de los estudios transversales que capturan un momento del tiempo, los estudios de cohortes siguen a un grupo de individuos que comparten alguna característica en común. Esa característica en común es la que se llama cohorte, ¿ok? Es la forma como tienen que tratar de aprenderlo. Es un seguimiento a través del tiempo de individuos que comparten una característica común. Esa característica se le llama cohorte. ¿Ok? Parten desde un punto temporal específico y se hace un seguimiento, ¿no? Hacia el futuro. ¿Ok? Nosotros en una cohorte vamos a hacer un seguimiento y esperamos que después de un tiempo de seguimiento podamos encontrar, ¿no? Esa relación que estamos tratando, ¿no? De investigar. Entonces, una de las palabras clave que acá también van a tener que aprender, ¿no? A diferencia de los estudios transversales, que ahí habíamos aprendido la palabra prevalencia, ahora vamos a aprender la palabra incidencia, ¿ok? Que lo vamos a abordar un poquito mejor más adelante, pero es importante entender que si la prevalencia era la cantidad de, poniendo el ejemplo de patologías, ¿no? La cantidad de pacientes enfermos en esa ventana o en esa instantánea del tiempo que ustedes habían hecho en un estudio transversal, los estudios de cohortes nos van a permitir identificar los casos nuevos que están apareciendo. Entonces, esos casos nuevos que están apareciendo, ¿no? Se llama incidencia, ¿ok? Entonces, vamos a abordarlo un poquito mejor más adelante. Ahora vamos a hablar de las características de los estudios de cohortes. Primero, el diseño. Seguimiento de un grupo de individuos a lo largo del tiempo. Como les había comentado, ¿no? Los cohortes o los estudios de cohortes precisamente ven
un grupo de casos, ¿no?, de patologías, ¿no?, o de características, las identifican, ¿no?, y hacen un seguimiento a través del tiempo hacia el futuro. Entonces, cuando tú ya estás pensando en hacer un estudio de cohortes, estás pensando que vas a seguir a este grupo, ¿no?, de pacientes, ¿no?, a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, un estudio que sigue a 5.000 enfermeras durante 20 años para evaluar la incidencia de enfermedades cardiovasculares y su relación con el estilo de vida, como la dieta y el ejercicio. Y aunque 20 años les parezca algo muy exagerado, no lo es, porque hay muchos estudios que efectivamente han estado haciendo seguimientos de pacientes por décadas, ¿no? Y han incluso estado publicando cada cierto tiempo, porque no tienes que esperar tampoco que pasen específicamente 20 años para ir publicando tus avances, pero no dejaron de hacer seguimiento a estos pacientes porque justamente hacer este tipo de estudios te permite identificar mejor si es que hay una relación, ¿no?, con esos factores de riesgo y, por ejemplo, con la enfermedad, ¿no? Es por eso que ya sin lugar a dudas, uno puede decir como médico que el estilo de vida, una dieta hipercalórica, la falta de ejercicio físico está directamente relacionado con enfermedades cardiovasculares. Entonces, estudios realizados justamente, ¿no?, con el tipo de investigación de cohortes es lo que nos ha permitido justamente encontrar este tipo de relaciones. Es por eso que una de las primeras características es el diseño, y el diseño es el seguimiento de un grupo de individuos a lo largo del tiempo. ¿Ok? Muy bien. Otra característica de los estudios de cohortes es el objetivo. Como había mencionado, ¿no?, la otra palabra clave que tenemos que aprender es la incidencia. Acá, por ejemplo, dice evaluar la incidencia de una enfermedad o condición y analizar la relación entre la exposición a factores específicos y el desarrollo de resultados de salud. Es que precisamente los estudios de cohortes te van a permitir identificar claramente los casos nuevos, porque por lo general parten, ¿no?, de pacientes que en este momento no tienen la enfermedad, pero que del grupo de pacientes que vas a hacer el seguimiento tienen alguna característica en común o está presentes en ellos algún factor de riesgo que tú crees que es el que podría causar en un futuro la enfermedad que tú estás investigando, ¿no? Por ejemplo, determinar la incidencia de diabetes tipo 2 entre adultos jóvenes expuestos a dietas altas en grasas y su relación con el desarrollo de esta condición a lo largo de 10 años. Entonces, si tú estás determinando hacer un estudio de cohortes, identificas, ¿no?, a un grupo de pacientes, 1000 pacientes, ¿ok? Ninguno de ellos en este momento tiene diabetes, ¿ok? Ninguno de ellos tiene diabetes en este momento. Sin embargo, de tus 1000 pacientes, la característica en común es que tienen una dieta hipercalórica, ¿ok? No estoy diciendo que tú incentivas, sino que ellos dicen, no, es que a mí me encanta comer mucho, pollo a la brasa, siempre como pizza, en la noche siempre pido algo para comer, porque si no, no estoy tranquilo, me da mucha hambre, me da ansiedad, ok, ¿no? Identificas a estos pacientes que tienen como que ese estilo de vida. Pero en este momento ninguno de ellos tiene diabetes. Empiezas a hacer el seguimiento y durante 10 años vas identificando nuevos casos. O sea, digamos de tus 1000 pacientes, en 5 años detectaste 100 pacientes que posiblemente ya tienen diabetes tipo 2. En 8 años ya tienes 200 pacientes y así. Entonces, vas identificando casos nuevos.
recuerda, todos los casos nuevos que van apareciendo a través del tiempo se llama incidencia. ¿Ok? No estás identificando cuántos casos hay en ese momento en general con diabetes, porque eso ya se llamaría prevalencia. Tú estás identificando los casos de pacientes que antes no tenían la enfermedad y durante el tiempo que empezaste a hacer el estudio o la investigación, empezaron a aparecer casos nuevos. ¿Ok? Entonces, nos permite evaluar la incidencia de una enfermedad o condición, pero no solo eso, nos permite también analizar la relación que existe entre la exposición a factores específicos y el resultado o desarrollo, ¿no?, de resultados de salud. ¿Ok? Otra característica, ¿no?, respecto al método es recolección de datos iniciales sobre exposición y seguimiento continuo para registrar la ocurrencia de eventos de interés. Es importante entender que este tipo de estudios nos va a permitir recolectar información, ¿no?, constantemente, ¿ok? Porque tú incluso vas a poder saber o identificar si es que esa persona ha sido expuesta a ese factor de riesgo en forma continua, ¿no? O si es que ha sido una persona que ha sido expuesta a ese factor de riesgo esporádicamente, ¿no? O de un momento a otro dejó de estar expuesta a ese factor de riesgo. Eso te permite identificar incluso para estudios posteriores y decir, mire, de todo este grupo de personas que en todo momento estuvieron expuestos a este factor de riesgo, sí desarrollaron la enfermedad. Pero los que a la mitad dejaron de estar expuestos al factor de riesgo no desarrollaron la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, recolectar datos iniciales sobre el consumo de tabaco en una cohorte de 10.000 adolescentes y realizar seguimientos anuales para registrar la aparición de enfermedades respiratorias como el asma o la bronquitis crónica. Lo mismo, recuerde, identifico un grupo de pacientes que tienen un factor de riesgo en común, que incluso la población sea lo más homogénea posible, ¿no? Y hago el seguimiento en el tiempo. Pero el método me va a permitir recolectar los datos iniciales sobre la exposición y luego hacer un seguimiento continuo para registrar la ocurrencia de eventos de interés. En este ejemplo, la recolección inicial de datos no es identificar a adolescentes, eso es simplemente seleccionar la muestra. Lo que yo estoy haciendo es, primero, preguntarles, ¿cuántos cigarrillos consumes al día? ¿Cuántos a la semana? ¿No? ¿Y cuántos calculas que fumas al mes? ¿Ok? Todos esos datos te van a permitir partir de una base, ¿ok? Porque definitivamente no es lo mismo un paciente que te diga, yo fumo un cigarrillo a la semana, porque bueno, los fines de semana a veces salgo con la familia o con los amigos y en las noches, ¿no? Acostumbro un cigarrillo, a lo mucho dos, ¿no? Los fines de semana. No es lo mismo un paciente, ¿no?, que acostumbra a fumar 1 o 2 cigarrillos a la semana, a alguien que te dice, mira, yo al día me consumo mínimo 2 cajetillas. Sí, porque si no estoy con el cigarro me da mucha ansiedad y yo necesito estar concentrado, mi trabajo es así, tengo que estar a full y no, yo necesito estar, y eso me ayuda a mantenerme activo en mi trabajo, ¿no? No es lo mismo. ¿Ok? Entonces te permite recolectar esos datos iniciales, identificar incluso diferentes grupos dentro de tu cohorte. Ojo, no estamos hablando de que ya vamos a empezar a comparar grupos. No, estamos diciendo que tu cohorte parte desde algo específico y tú más o menos ya vas identificando los tipos de pacientes que vas teniendo. Y luego vas a hacer un seguimiento a través del tiempo. Por ejemplo, acá dice un seguimiento anual. Podrías regresar a la universidad todos los años, ¿no? Y luego investigar. Durante este año, ¿has mantenido este ritmo de fumar cigarrillos? ¿No? Tú me comentaste que fumabas una cajetilla de cigarrillos al día. ¿Continúas hasta ahora fumando una cajetilla al día o ha aumentado tu consumo?
o ha disminuido. Entonces ahí te va a permitir incluso ir afinando, porque van a haber muchos que te dicen, sí, la verdad es que ahora ya una cajetilla ya no me es suficiente, yo me consumo mínimo 2 al día. U otros te van a decir, mira, la verdad, me aconsejaron que debo dejar esto porque ya me sentía demasiado ansioso, cada vez necesitaba más, así que hace 3 meses ya no fumo nada, pasé una etapa de abstinencia muy fuerte, pero lo pude superar y ya no estoy fumando. Hace 3 meses que ya no fumo absolutamente nada. Y otros que tal vez te digan, solo bajé mi ritmo, ahora solo fumo 2 cigarros al día, u otros que digan más o menos. Entonces, vas a poder hacer un seguimiento, ¿no?, de estas personas. Y durante los siguientes años, ¿no?, si tú continúas haciendo un seguimiento año tras año, ya vas a poder identificar si de toda esta población alguno, por ejemplo, ya desarrolló EPOC, ¿no? O si desarrolló algún tipo de enfermedad respiratoria como un asma exacerbado o una bronquitis crónica, ¿no? O incluso un cáncer, ¿no? Porque estamos hablando de enfermedades que podrían estar relacionadas con el tabaco. Entonces, justamente tú vas a poder identificar y hacer un seguimiento y registrar cómo fue tu paciente a lo largo del tiempo. Si aumentó su consumo, disminuyó su consumo, porque justamente esos datos te van a poder dar más información a la hora que tú quieras presentar tus resultados. Porque, a ver, vamos a asumir algo en este momento. Asumimos que a mayor cigarrillos, más probabilidad de bronquitis crónica, ¿ok? Entonces, tú vas a poder comprobar que todos tus pacientes que mantuvieron un alto consumo de cigarrillos, ¿no?, por mes, está directamente relacionado con los que desarrollaron bronquitis versus los que no desarrollaron bronquitis. Entonces, te permite hacer una mejor identificación de esos factores de riesgo y de las posibles causas. Otra característica que siempre define a los tipos de estudio es el tipo de análisis, porque dependiendo del tipo de estudio que tú vas a hacer, también el tipo de análisis que vas a tener que utilizar puede variar, ¿ok? Por ejemplo, en un estudio de corte se utilizan estadísticas descriptivas, análisis de supervivencia, modelos de regresión, ¿no?, para identificar asociaciones entre la exposición y el resultado. Porque recuerda, tú estás acumulando una gran cantidad de datos, pero que vamos a ver un poquito más adelante también, a veces tienes tantos datos que si tú no los administras muy bien, esa cantidad enorme de datos hace que tú puedas perder el foco y no encuentres la verdadera relación entre el factor de riesgo o los posibles factores de riesgo y la causa final o el efecto final, que es la enfermedad que tú estás investigando, ¿no? Por ejemplo, emplear análisis de supervivencia para evaluar el tiempo transcurrido desde la exposición al humo de segunda mano hasta el desarrollo de cáncer de pulmón en una cohorte de 3.000 no fumadores utilizando modelos de regresión para ajustar por variables de confusión como edad y el sexo, ¿ok? No sé todavía, no se estresen por estos términos, ¿no? Análisis de regresión, variables de confusión, ¿no? Análisis de supervivencia, estadística descriptiva. Tranquilidad, todo esto lo vamos a ver en su momento y les vamos a explicar paso a paso, porque justamente este tipo de análisis, incluso cada uno requiere una clase entera o más para poder entenderlo. Por ahora es importante que entiendan que para que toda esta cantidad de datos que tú vas a ir abordando, ¿no?, puedan realmente ajustarse adecuadamente para que lo que tú encuentras después de tantos años de estudio realmente esté relacionado, ¿no?, con el factor de riesgo y la enfermedad que tú estás descubriendo, realmente sí esté en lo correcto. ¿Cómo lo logras? ¿No? Por ejemplo, ustedes ya deben saber que el humo de segunda mano es igual de dañino que la persona que está fumando. Entonces, si tú tienes un familiar en casa que acostumbra a fumar dentro de casa, ¿ok? ¿Ya? Da igual que tú no seas fumador, porque
tú también te estás exponiendo a esos humos que tienen posibles agentes cancerígenos, ¿no? Que te podrían a ti causar cáncer en un futuro a pesar de que tú no eres fumador. ¿Ok? Incluso hay algunos que se atreven a decir que el humo de segunda mano es mucho más dañino, ¿no? Que el propio acto de fumar. Yo estoy diciendo que fumar esté bien, todo lo contrario. Simplemente quiero que estén alerta de que el humo de segunda mano también es dañino. Entonces, es importante conocer eso. Y este tipo de estudios justamente demostraron este tipo de cosas o encontraron la relación directa, ¿no? ¿Por qué? Porque había una alta tasa de incidencia de pacientes que desarrollaban cáncer y que tenían, ¿no? Un factor de riesgo en común que era que su pareja o su familiar, ¿no? Era fumador en casa y no tenía la costumbre de irse afuera a un lugar bien ventilado a fumar, ¿no? Sino que fumaba dentro de casa, ¿no? Y todos ya con el tiempo se habían recontraacostumbrado al humo de segunda mano y pues se sentaban con ellos, conversaban mientras la otra persona fumaba, ¿no? Pero hay muchos datos, ¿no? Que es importante eh, filtrar, ¿no? Porque podría ser que esta persona, ¿no? No solamente tenía una edad mayor, pero tal vez en su trabajo, ¿no? Estaba también expuesto a otros factores, ¿no? Tal vez trabajaba en una fábrica de químicos y no utilizaba una mascarilla adecuada. Entonces, todo ese tipo de cosas también se tienen que ir filtrando, ¿no? ¿Para qué? Para que tú todas esas variables que tal vez no tienen o pueden causar confusión a la hora de analizar tus resultados, no produzcan, ¿no? un error, ¿no? Porque también vamos a ver que existen tipos de error, ¿no? Eso lo vamos a ver en otra clase. Pero esto te va a permitir identificar, ¿no? Y no cometer esos errores, ¿ok? Entonces, hay ciertos tipos de análisis que ustedes van a ir aprendiendo, ¿no? Que se utilizan en estos tipos de estudio para que podamos ajustar mejor, ¿no? Estas variables de confusión. Ahora hablemos de las ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de estos estudios de cohortes? Ya lo comentamos, ¿no? Primero, establecimiento de secuencia temporal. ¿Por qué? Porque nos permite determinar si la exposición precede el resultado, facilitando el análisis de causalidad. A ver, habíamos comentado en estudios transversales que nosotros no podemos determinar causalidad. ¿Ok? Solo podíamos mencionar que existe asociación, pero yo no podía determinar si es que ese factor de riesgo que yo decía ocurrió antes o después de que pasó la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hablemos de una enfermedad muy común, diabetes. Digamos que todavía no se conoce mucho sobre diabetes, ¿ok? Si yo hago un estudio transversal, ¿no? Y encuentro una asociación entre pacientes que desarrollaron diabetes tipo 2 y el consumo de bebidas muy azucaradas, ¿ya? Yo simplemente en un estudio transversal encuentro la asociación, encuentro que los pacientes que han desarrollado diabetes tipo 2 normalmente tienen un alto consumo de estas bebidas azucaradas, ¿ok? Asociación. Pero en esa asociación yo no puedo decir si es que realmente los pacientes que han desarrollado diabetes tipo 2 empezaron a consumir estas bebidas azucaradas antes de desarrollar la enfermedad o después. Yo no puedo saberlo porque, a ver, como les digo, es una hipótesis. eh, una hipótesis fantasiosa, ¿ok? No estamos diciendo que es así, solo lo ponemos de ejemplo. Yo no puedo determinar, ¿no? Que la enfermedad efectivamente pasó porque todo este grupo de pacientes durante muchos años antes de que les dé diabetes estuvieron consumiendo bebidas azucaradas y después de mucho tiempo de consumir estas bebidas en gran cantidad desarrollaron la diabetes, ¿no? Porque en un estudio transversal donde solo me permite hacer una asociación, yo no puedo afirmar algo así, porque podría ser, como digo, esto es solamente un caso hipotético, que
El 90% de pacientes empezaron a consumir bebidas carbonatadas después de la enfermedad, ¿no? Porque, no sé, tal vez la enfermedad le produce más ganas de consumir azúcares, ¿no? Y pasó después. Y imaginamos que, en esta hipótesis, ¿no? La diabetes lo que produce es que los pacientes quieran consumir más bebidas azucaradas, ¿no? Y no al revés. No es que las bebidas azucaradas causaron diabetes, ¿no? Entonces, ¿ven? O sea, así algo tan loco como eso se puede pensar, porque en una asociación no indica causalidad. Mientras que en un estudio de cohortes, sí. Porque recuerden, si utilizamos el mismo ejemplo, estamos partiendo con pacientes que en este momento no tienen diabetes. Y en el estudio, para seguir el mismo ejemplo, vamos a utilizar pacientes, ¿no?, que te manifiestan que son muy ávidos consumidores de bebidas azucaradas. A mí me encanta beber muchas gaseosas, jugos y estas cosas que sean. Mientras tenga octógono es rico. Lo digo porque algunos de nuestros pacientes lo dicen así, y se ríen, ¿no? Entre ellos mismos, porque dicen, ah, no, si no tiene octógono es que ese seguro está feo. Y yo me río también con ellos, pero eso está mal, ¿no? Porque ellos ya hicieron una asociación mala entre el octógono y lo que lo que deberían o no consumir, ¿no? Alto en azúcares. Entonces ellos aceptan, ¿no? Y te dicen, sí, yo consumo bastante, yo mínimo unas 2, 3 gaseositas al día, siempre para la sed, ¿no? Entonces identificas esos pacientes y ya sabes que en este momento ellos ya están consumiendo ávidamente, ¿no?, estas bebidas azucaradas. Y durante el tiempo, ¿no?, después de unos años que haces el seguimiento, identificas cuántos de estos pacientes, ¿no?, han desarrollado diabetes, ¿no? Determinas la incidencia de la diabetes en ese tiempo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Un estudio de cohorte que muestra que el consumidor regular de alimentos ricos en antioxidantes precede a una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, sugiriendo una posible relación causal. Entonces, en este ejemplo vemos algo que también, o sea, no solamente veo factores de riesgo para que ver, esto te produce la enfermedad, también puedo ver si es que hay factores protectores, ¿no? Como el consumo de antioxidantes, porque ahora, ¿no?, a diferencia de hace algunos años atrás, se habla mucho más del consumo de antioxidantes. Incluso ahora hasta las marcas comerciales de suplementos ya no dicen nada más que vitamina tal, mineral tal, no, ahora te dicen con antioxidantes de este tipo. Bueno, tienen que saber que las mismas vitaminas que se vendían hace muchos años con algunos poderes curativos que les daban, son los mismos antioxidantes que se recomiendan ahora, ¿no? Consumo de cítricos, verduras, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso se están descubriendo que algunos alimentos tienen cierto tipo de antioxidantes que están relacionadas directamente como factor protector frente a algún tipo de enfermedades, ¿no? Y en este ejemplo podrías tú identificar este tipo de antioxidantes, ¿no? Por ejemplo, tú has hecho algunos estudios transversales, ¿no?, o incluso de casos y controles que vamos a ver más adelante en la siguiente clase, y determinaste que parece ser que los pacientes que consumen este tipo de alimentos, que tienen este tipo de antioxidantes, no desarrollan, ¿no?, enfermedades cardiovasculares, pero necesitas realmente hacer un seguimiento en el tiempo para realmente ver si hay causalidad o no. Entonces identificas todos estos pacientes que consumen este tipo de antioxidantes, los sigues a través del tiempo y podrías incluso, ¿no?, encontrar que efectivamente esos pacientes no desarrollan enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Otra ventaja, ¿no?, de los estudios de cohortes es la evaluación de incidencia, ¿no? Ahí la nueva palabrita clave que están aprendiendo. Proporciona información sobre la tasa de nuevos casos de una enfermedad o condición en la población de estudio. Como les decía, los estudios de cohorte justamente nos permiten identificar eso. Existe una fórmula para determinar incidencia, eso también lo vamos a aprender, no se preocupen. Pero es importante que ya diferencien qué cosa es prevalencia y qué cosa es incidencia. ¿Ok? Prevalencia son los casos que se determinan en una temporalidad específica. ¿Cuántos casos de pacientes están enfermos hasta hoy? ¿No?
de hoy hacia adelante, pacientes que antes no tenían la enfermedad, cuántos casos nuevos están apareciendo. ¿Ok? Incidencia. El ejemplo, un estudio de cohorte que sigue a trabajadores de salud para evaluar la incidencia de infecciones por COVID-19 en relación con el uso de equipo de protección personal. Entonces, el COVID llegó y se va a quedar como la influenza. No es una enfermedad que va a desaparecer. Por lo menos todavía no. ¿No? Salvo que se desarrolle una vacuna que sea 100% efectiva y que no solamente reduzca los riesgos de morir, sino que también elimine los contagios, ¿no? Como pasó con la viruela. Salvo una situación similar, pues no, el COVID va a ser como la influenza, ¿no? Vamos a contagiarnos cada cierto tiempo, pero al tener ya mejor inmunidad, ¿no? Posiblemente cada vez nos afecte con menos gravedad. Pero, ok, desde los políticos, la televisión, los propios profesionales de salud decían, usa equipo de protección personal para que te evites de contagiar. La mascarilla es la mejor protección que puedes tener. Perfecto, estamos todos de acuerdo con eso. Pero podríamos ver, ¿no? Y hacer un seguimiento justamente de que los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, obstetras, etcétera, si realmente están utilizando, ¿no? Y cuántos de los que están utilizando se contagian o no de COVID-19. Porque podrías tú incluso sumar algunas variables, como por ejemplo el mal uso, ¿no? Entonces, si tú hablas del mal uso de EPP, identificas que hay profesionales de salud que lo utilizan un ratito y de ahí se lo sacan, ¿no? O versus los que lo utilizan constantemente, ¿no? Y tú vas haciendo seguimiento, ¿no? Y justamente podrías tú encontrar que los que usan, ¿no? Su equipo de protección personal de forma inadecuada fueron los que a lo largo del tiempo, porque tú no sabes al principio si lo van a utilizar o no de forma inadecuada, eso lo vas descubriendo a través del seguimiento que haces, ¿no? Se contagian, ¿no? De COVID-19 versus los que lo utilizan bien, ¿no? O constantemente, ¿no? A pesar de que puedan sentir la incomodidad, calor y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso te va a permitir identificar, ¿no? Nuevos casos, ¿ok? Una de las cosas que habíamos comentado precisamente en los estudios de transversales, ¿no? Era que había sesgo de prevalencia, ¿no? Y en el ejemplo que dimos en esa clase fue que si queríamos medir, ¿no? La cantidad de pacientes que podrían tener enfermedades respiratorias y luego justo en una época de temporada de alergias, ¿no? Porque digamos vivimos en una zona donde hay muchas plantas, muchas flores, ¿no? Por ejemplo, pues en el campo. Y lo hacemos justo en temporada de primavera, ¿no? Donde hay bastante polen en el aire y hay personas que son alérgicas al polen y empiezan a tener una reacción alérgica que se asemeja mucho a enfermedades respiratorias, ¿no? Como los resfriados. Podría yo recontra sobreexponer, ¿no? Y pensar, uy, no, en esta población la cantidad de personas con enfermedades respiratorias es muy alta. Y cuando solamente es una temporada por una exposición a este alergeno, ¿no? Que es el polen. O todo lo contrario, ¿no? Yo podría hacer el estudio en una época donde normalmente, ¿no? Podría ser, por ejemplo, en verano, ¿no? Donde la cantidad de casos de resfriados es muy poca, justamente porque no hay factores que exacerben eso. Entonces, yo no sé realmente si es que hay más, hay menos, ¿no? Entonces, a eso se le llama sesgo de prevalencia. Mientras que en un estudio de cohortes, como yo hago un seguimiento a través del año, hay menor probabilidad de sesgo en la estimación de la prevalencia de enfermedades fluctuantes, ya que se observa el desarrollo de nuevos casos. ¿Ok? Si fuera el caso, por ejemplo, de enfermedades respiratorias, yo podría identificar incluso en qué meses es donde hay mayor cantidad de casos, ¿no? De enfermedades respiratorias y justo puedo decir, mira, coincide mucho con la época de florecimiento, ¿no? Valga la redundancia, de las flores.
Y mire, en estas épocas hay pocos casos, ¿no? Se reportan menos casos. Entonces, como tú vas a ir registrando mes a mes, tú vas a poder identificar los verdaderos casos nuevos y cuándo hay menos casos, ¿no? Y vas a saber realmente, ¿no? Cuál es la verdadera prevalencia de esa enfermedad, ¿no? Porque justamente los estudios de cortes te permiten reducir ese sesgo, porque ese seguimiento te permite identificar cuándo realmente hay más casos y cuándo realmente hay menos casos. En este ejemplo, un estudio de cohorte que monitorea la aparición de episodios depresivos en una población de adolescentes proporcionando datos más precisos sobre la prevalencia de la depresión a lo largo del tiempo. Porque si yo quiero determinar la prevalencia solo utilizando un estudio transversal, ¿ok? Que no estoy diciendo que esté mal, ojo, ¿ya? Solamente que yo no puedo decir que precisamente la cantidad de alumnos que se deprimen solo es del 5% en toda la universidad. Y ya, yo lo tomo como regla y digo que siempre va a ser el 5%. Eh, es el 5% en ese momento que tú has hecho tu medición. Pero tú no estás identificando los pacientes que pudieron haber tenido en tiempo pasado la depresión o podrían tener depresión después, no lo sabes, ¿no? Porque para determinar la enfermedad existen diferentes factores de riesgo, ¿no? Entonces, haciendo un seguimiento, yo sí puedo determinar, ¿no? Con datos más precisos la prevalencia de depresión en pacientes, ¿no? Y te puedo decir, durante estos años, ¿no? Estos son la verdadera cantidad de casos que se fueron viendo año tras año. Entonces yo puedo decir, durante cada año, ¿no? Aproximadamente el 15% de pacientes, de alumnos, suelen tener algún tipo de episodio depresivo. Y ves que ese dato, ¿no? Es muy diferente a ese 5% que encontraste solo con el estudio transversal, ¿no? Porque ya pudiste evaluar más cosas, hiciste un seguimiento a través del tiempo, ¿no? Identificaste mejor, ¿no? A los casos de alumnos con depresión. Otra característica importante es la versatilidad en la recolección de datos, ¿no? Como ya les había comentado. Ya que los estudios de cortes permiten la inclusión de múltiples exposiciones y resultados, lo que ofrece una visión amplia de los factores de riesgo y protectores. Es que esa es una ventaja de verdad importantísima, porque si yo estoy haciendo el seguimiento, ¿no? Para ampliar un poco el ejemplo anterior, de alumnos, y estoy estudiando, ¿no? La patología de depresión, yo, como voy a hacer un seguimiento constante y voy a aplicar diferentes tipos de instrumentos, encuestas o diferentes herramientas, ¿no? Posiblemente puede identificar más cosas de los que podría podido identificar con un estudio transversal, ¿no? Yo podría ver, mira, estos episodios normalmente ocurren, en épocas de examen, ¿no? Entonces, algo que tal vez yo no había tomado en cuenta, ¿no? Lo podría empezar a considerar, podría determinar la edad, podría determinar otros factores que tal vez no habría podido yo notar o darme cuenta solo con un estudio transversal, mientras que con un estudio de cortes yo puedo ver que este alumno que desarrolló depresión no solo fue por una cosa en particular, sino que fue diferentes tipos, ¿no? De factores a los que él fue expuesto que al final la suma de todos ellos causaron que este paciente entre en depresión. Pero no lo vas a saber solo con una sola medición, mientras que con un estudio de cortes, ¿no? Al hacer múltiples mediciones a través del tiempo, sí me va a poder permitir identificar, ¿no? Todo eso. Entonces veamos el ejemplo. Un estudio de cohorte que evalúa la relación entre la dieta, el ejercicio, el consumo de alcohol y la incidencia de cáncer de colon, ofreciendo una visión integral de los factores que pueden influir en la aparición de esta enfermedad, ¿no? Porque obviamente, si hablamos ya un poco más de la salud real y lo que causa una enfermedad realmente, no siempre es un solo factor de riesgo, sobre todo en enfermedades como el cáncer, ¿no? No es que si el paciente nunca fuma, nunca fuma, nunca ha fumado y tampoco ha estado cerca de personas fumadoras,
y nunca ha estado al lado de alguien que fume. Si alguien ve que fuma, al toque se va lejos porque no quiere estar, arriesgarse, y aún así desarrolla cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque no específicamente el cigarrillo es el que causa cáncer. Hay diferentes factores, ¿no?, que podrían causar cáncer de pulmón. Entonces, no solamente es el cigarrillo es uno de los tantos factores de riesgo, tal vez uno de los más fuertes, sí, pero no son, no significa que por el hecho de que tú no fumes, por el hecho de que tú no tengas o estés conviviendo con personas fumadoras, no significa que tú tienes cero probabilidades de que te dé cáncer de pulmón. No es así, ¿no? Porque el cáncer es una enfermedad multifactorial. Entonces, por eso es importante ir, ¿no?, sobre todo en este tipo de enfermedades, ir identificando diferentes exposiciones, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de colon, no solamente es el tipo de dieta, ¿no? También está relacionado con si haces o no haces ejercicio, si consumes o no consumes alcohol, también el tabaco, ¿no? Si fumas o no fumas. Entonces, todo este grupo de exposiciones tal vez te permiten identificar mejor y tú podrías decir, ok, los que han estado expuestos a esta cantidad de factores de riesgo, efectivamente el 98% desarrolló la enfermedad. Y los que solo estuvieron expuestos a uno o dos factores de riesgo, no desarrollaron la enfermedad. Entonces te permite identificar mejor, ¿no?, todas las exposiciones que podrían haber, ¿no? Es otra ventaja de los estudios de cortes. Ahora vamos a hablar de las desventajas de los estudios de cortes. La primera desventaja definitivamente es el tiempo y el costo, porque ya como hemos visto en las diapositivas anteriores, definitivamente eso es lo que ustedes ya habrán dicho, uy, no, hay que tener mucha paciencia, mucho tiempo y mucho dinero para estar haciendo un estudio de cortes. Sí, probablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice acá, requiere un seguimiento prolongado y recursos significativos, lo que puede incrementar los costos y el tiempo necesarios para completar el estudio, ¿no? Porque este ejemplo lo identifica muy bien. Un estudio de corte que sigue a una población durante 30 años para evaluar los efectos a largo plazo de la contaminación ambiental en la salud respiratoria. Este estudio implicará altos costos y requerirá mucho tiempo antes de que se obtengan resultados concluyentes, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un seguimiento de un pueblito que está cerca de una fábrica que tiene mucha polución, muchos humos, ¿no? Si yo hago un seguimiento solo de una semana, un mes, capaz si no encuentro que nadie se enferma, nadie tiene ningún problema respiratorio, ¿ok? Nadie desarrolla ningún problema respiratorio, ¿no? Y publicas algo así, no te van a dejar publicar algo así, ¿no? Pero ponemos de ejemplo nada más. Publicas de que, no, efectivamente, se ha hecho un seguimiento a la población que está ahí, cerca de la fábrica, y ningún caso de enfermedades respiratorias. Así que, ya ven, por las puras hacen escándalo, por las puras esto de la contaminación, nadie se enferma y acabamos de mostrarlo. Es que, a ver, no es así. Las enfermedades respiratorias pueden ser agudas y crónicas, ¿no? Normalmente las agudas pueden estar desarrolladas por algún alergeno o algún virus, ¿ok? Esas son las agudas, pero las crónicas sí están más relacionadas con algunos factores de riesgo, como las exposiciones, ¿no?, a ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, la contaminación ambiental, el tipo de trabajo que tienes, ¿no? No es lo mismo que tú trabajes en una oficina, que tú trabajes en una mina, por si acaso, ¿no? Pero el hecho de que tú vayas y trabajes en una mina no significa que por haber trabajado 5 meses en la mina ya vas a desarrollar enfermedades pulmonares, no es así, ¿no? A veces se necesita poco, pero por lo general es una exposición un poco más prolongada, ¿no? Entonces, para realmente ver qué efectos dañinos podría producir vivir cerca de una fábrica que constantemente está produciendo este tipo de poluciones tóxicas, ¿ya? Yo necesito hacer un seguimiento por mucho tiempo,
¿no? Hablamos de años en el que tengo que hacer el seguimiento. Y obviamente, al estar yendo, haciendo las encuestas, aplicando materiales, todo eso es inversión de tiempo, inversión de dinero, esfuerzo. Entonces, no es ni corto ni económico, ¿no? Entonces, esa es una de las desventajas de los estudios de cortes, pero ya vimos que a veces las ventajas superan por mucho, ¿no? Las desventajas que se pueda tener. Otra desventaja que definitivamente incluso no podemos tener en la mayoría de casos un control sobre eso es la pérdida de seguimiento, ¿no? Porque la deserción de participantes a lo largo del tiempo puede introducir sesgos y reducir la validez de los resultados. Es que en 10 años puede pasar mucho, ¿no? En 10 años puede pasar mucho, ¿no? O sea, por eso normalmente cuando tú decides hacer un estudio de cortes no se habla de 50 personas, 100 personas, 200 personas, ¿no? Que sí podría ser, por ejemplo, en un estudio transversal, ¿no? Pero en un estudio de cortes no, porque imagina que tú eliges solo 100 personas y quieres hacer un seguimiento por 10 años. ¿Qué pasa si esas 10 personas se van de viaje? ¿No? Eh, y ya no están en la ciudad en la que tú estabas haciendo el seguimiento, ¿no? Puede pasar. O fallecen, ¿no? Por otras causas, pero fallecen, o simplemente ya no quieren participar del estudio y dicen, no, ya, mira, estás que vienes todos los meses a mi casa a tomarme estudios de sangre, ya no quiero, ya, chao. No lo puedes obligar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas puede pasar, ¿no? Por eso es lo que se elige una población lo más grande posible para que, sabiendo que puede haber una deserción de los participantes, entonces uno al final pueda tener una muestra lo suficientemente significativa para que los resultados sí me permitan hacer, presentar datos reales, ¿no? Entonces, en el ejemplo, en un estudio de corte que sigue a pacientes con hipertensión durante 15 años, muchos pacientes podrían abandonar el estudio debido a cambios de residencia, falta de interés, lo que puede sesgar los resultados y dificultar la interpretación de los datos, ¿no? Efectivamente, o sea, es que puede pasar con cualquier estudio. Pueden pasar muchas cosas. Puede que incluso eh, si utilizamos el ejemplo anterior, tú querías estudiar los posibles efectos dañinos de esta fábrica y a los 6 meses que empieces el estudio, la fábrica quiebra y cierra. Es algo que tú no puedes controlar. Y el principal factor de riesgo que querías estudiar ya no está. No, también puede pasar, entonces puede haber una pérdida de seguimiento, ¿no? Porque justamente es el riesgo de hacer un estudio tan largo, ¿no? Por eso hay que medir mucho, ¿no? Y toda la inversión que hagas a veces podría ya no ser pues significativa, ¿no? Entonces hay que tener también esas desventajas en cuenta. Como habíamos comentado, ¿no? Una ventaja de los estudios de cortes es que tú puedes hacer diferentes tipos de análisis que te van a permitir utilizar adecuadamente esos datos. Pero eso también es una desventaja, porque como os había comentado, este tipo de estudios te permiten recolectar gran cantidad de datos, que en un principio no es malo, ¿ok? Es muy bueno, ¿no? Más aún ahora que existen nuevas herramientas, ¿no? Que permiten manejar mejor el Big Data, ¿no? Y incluso alimentar algunas inteligencias artificiales para manejo de ese tipo de datos. Pero en sí, esta cantidad de datos, a veces puede ser muy difícil de controlar, ¿no? De analizar, porque hay cosas que van apareciendo que tú tienes que definitivamente tomar en cuenta. Hay cosas que no habías tú definido anteriormente, que ahora sí ya lo estás considerando. O sea, son cosas que tienes que conocer de este tipo de estudios, ¿no? Entonces, por eso la gran cantidad de datos recolectados a lo largo del tiempo puede hacer que el análisis sea complejo y requiera métodos estadísticos avanzados.
Entonces, si tú no eres un investigador que ya conoce todo ese tipo de análisis que mencioné anteriormente, que tal vez a algunos les pareció hasta chino, que no, tampoco es algo que no puedan aprender, definitivamente van a aprender, pero tienen que entender que no es tan simple porque en un estudio de cortes la cantidad de datos que se recolecta es grande, que justamente esa es la intención, tener la mejor cantidad de datos, la mayor cantidad de datos, lo mejor posible, ¿no? Y poder identificar todos los factores y las variables asociadas al estudio para uno tener mayor seguridad, ¿no? De que hay una causalidad respecto a esto, ¿no? Porque han visto, o sea, una cosa es encontrar una asociación con muchas limitaciones y otra cosa es poder determinar una causalidad, una temporalidad, ¿no? Y poder encontrar una mejor relación. Entonces, si no hubiera habido investigadores que realmente hicieron estudio de cohortes para poder determinar que efectivamente el consumo de cigarrillos está directamente relacionado con el cáncer de pulmón, no se hubiera hecho este tipo de concientización, porque, a ver, la industria, yo no estoy en contra de la industria es buena, la industria permite a un país salir de la pobreza, ¿ok? Pero la historia también demuestra que muchas de estas empresas han tratado de maquillar la información o tratar de evitar que esta información salga porque económicamente eso les iba a afectar. Por ejemplo, un gran ejemplo es el plomo en la gasolina. Una generación entera de personas han sido afectadas por diferentes enfermedades musculoesqueléticas, pero también degenerativas a nivel neuronal, porque hubo una temporada entera de años en donde estas empresas, utilizando malos investigadores, ¿no? Que les pagaban para decir lo que tenían que decir, negaban, ¿no? El hecho de que el plomo estaba aumentando en el ambiente y que el plomo estaba directamente relacionado con muchas enfermedades, ¿no? Como enfermedades óseas o enfermedades degenerativas a nivel del sistema nervioso, ¿no? Se negó y eso está evidenciado, ¿no? Y fueron los buenos investigadores que realmente descubrieron, ¿no? Que había un aumento significativo de plomo en la atmósfera del planeta, porque hasta en la Antártida encontraron capas de plomo, porque el hielo no miente. Cuando tú haces un estudio en los hielos que tienen miles de años, ¿no? Como los del Polo Norte y Polo Sur, tú puedes ver capas y cada capa cuenta una historia. Y existe en la historia de los hielos del Ártico, ¿no? Justo la década en donde hubo una alta contaminación de estos combustibles altos en plomo, ¿ok? ¿No? Está ahí. O sea, que la contaminación llegó incluso a la Antártida. Entonces, es algo que ya no se puede negar. Es por eso que todas las refinerías, ¿no? Cuando venden este tipo de combustibles, venden ya de alto octanaje, ya se prohíbe combustibles de bajo octanaje, o sea, 98 de octanos y todo eso significa que tienen menos plomo, ¿ok? Menos plomo. Entonces, es importante, ¿se dan cuenta? Entonces, si no hubiera habido investigadores que hicieron este tipo de estudios y se tomaron la paciencia, el esfuerzo de recolectar toda esta cantidad de datos y analizarlos a través del tiempo, quién sabe, todavía seguiríamos en negacionismo. ¿Y cuántas enfermedades, cuántos miles de personas fallecidas, enfermas, ¿no? Todavía estaría pasando, ¿no? Entonces es importante hacer este tipo de seguimientos, estos estudios a largo plazo, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que yo soy súper pro vacuna, recontra pro vacuna. Yo me vacuno, cualquier vacuna que aparece, me la pongo así, tenga efectos secundarios, me la pongo. Pero tampoco puedo negar el hecho de que hay muchas vacunas nuevas y es importante hacer estudios de cortes para ver si es que hay algún tipo de efectos secundarios a largo plazo que todavía no hemos identificado. Solo lo vamos a poder identificar con un estudio de cohortes, haciendo un seguimiento constante de esos pacientes a lo largo de tiempo. Vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿no? De los primeros estudios de cohortes para que vean, ¿no? Cómo se está haciendo, pero es importante. ¿Ok? Es importante. Entonces, este tipo de estudios realmente son valiosos, ¿no? Para la comunidad científica. Otra desventaja justamente está
más que nada con el tiempo, ¿no? O sea, al hacer estudios largos, obviamente van a haber algunos problemas, ¿no? Y uno de esos va a ser el riesgo de cambios en la exposición. Durante el seguimiento, las exposiciones pueden cambiar, lo que puede complicar la interpretación de la relación entre la exposición inicial y los resultados de la salud. ¿Ok? Y el ejemplo que vamos a leer es el que lo ilustra muy bien. En un estudio de cohorte que evalúa la relación entre el consumo de ciertos medicamentos y la aparición de efectos secundarios a largo plazo, los participantes pueden cambiar sus hábitos de medicación a lo largo del tiempo, complicando la interpretación de los resultados iniciales y finales. Porque, como les digo, esa es también una desventaja de los estudios largos. Porque, por ejemplo, tú ves que hay una droga nueva, ¿no? Porque sé que algunos de los chicos están proponiendo hacer un estudio con algunas drogas que están vendiéndose en el mercado, ¿ok? Entonces identificas esos pacientes que están consumiendo este nuevo fármaco y quieres hacer un seguimiento y dices, no, no hay problema, yo sí tengo los recursos, tengo el tiempo y la paciencia, yo quiero seguirlos por 10 años, ¿ok? Y empiezas a hacer tu seguimiento. A los 2 años, de tus 1000 pacientes, 300 dicen, no, los efectos de esta pastilla no son muy buenos y me han recomendado que cambiemos esta otra. Y cambian a otra pastilla, ¿no? Luego los siguientes pacientes también están cambiando la pastilla. Y más de la mitad de tus pacientes en 5 años ya cambiaron la pastilla. Entonces, ya tu estudio, que era hacer justamente el seguimiento y determinar qué factores o qué efectos secundarios pueden aparecer a largo plazo, ya se altera. Porque tú no puedes obligar a tus pacientes que sigan consumiendo ese medicamento o ese fármaco para que tú puedas terminar de hacer tu estudio. No puedes, no puedes hacer eso. Entonces, pero ellos sí pueden decidir cambiar de medicamento, ¿ok? Entonces, puede pasar, ¿no? Puede pasar. Entonces, hay riesgos de cambio de exposición, ¿no? O como les comenté, si tú estabas en el ejemplo de la fábrica, tú estabas queriendo relacionar factores medioambientales, ¿no? Contaminación ambiental y enfermedades respiratorias en esta población. Y la causa principal de la contaminación ambiental de un momento a otro desaparece, tú podrías hacer el seguimiento, ¿no? Pero ya no podrías tú decir que efectivamente las enfermedades respiratorias que he encontrado durante todos estos años es por la fábrica, pero cuando la fábrica cerró en el primer año de tu estudio, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Entonces, otra desventaja de los estudios de cortes. Entonces, después de haber visto las características, ventajas y desventajas de los estudios de cortes, es importante que ustedes siempre busquen este tipo de estudios y le den una lectura, ¿no? De cómo se han estado llevando a cabo. Los ejemplos que les estoy trayendo ahora, obviamente, siempre son de las principales revistas médicas, ¿no? O de ciencias de la salud en general. Ahí está el QR para que ustedes lo puedan escanear y si quieren descargarlo, leerlo, ¿no? El acceso es libre a estos artículos completos, ¿no? Este estudio, por ejemplo, que mide el estado de hidratación y el rendimiento cognitivo es muy, muy interesante, ¿no? Recomendable para leer porque es un estudio de corte prospectivo, ¿no? Que fue publicado en la BMC. Evaluó la relación entre el consumo de agua, ¿no? La ingesta de agua, midiendo obviamente el estado de hidratación y los cambios de rendimiento cognitivo durante 2 años, ¿ok? Y involucró a pacientes, ¿no? Sobre todo pacientes adultos mayores, incluso encontró una relación con el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces los resultados de este trabajo son muy, muy interesantes porque, o sea, algo que incluso a veces no se toma en cuenta, ¿no? O sea, solo la hidratación puede tener una relación directa con el rendimiento cognitivo, porque recuerden que los adultos mayores, ¿no? Suelen tener en algunos casos algún tipo de deterioro cognitivo. Entonces, ¿hay formas de evitar eso? ¿O hay algo que esté pasando que puede evitar, ¿no? Que tengan este tipo de deterioro? Y mira, y una de esas cosas es simplemente controlar una adecuada hidratación. ¿Ok? Entonces, interesante, ¿no? Una lectura recomendada, ¿no? Un estudio de cortes que se realizó durante un seguimiento de 2 años.
Otro estudio de cohorte publicado en la American Journal of Epidemiology nos habla sobre justamente lo que les comentaba en diapositivas anteriores, ¿no? La relación entre la vacunación contra el COVID-19 y la fertilidad, ¿no? Tenemos que entender primero que los miedos no están mal. O sea, no está mal que haya pacientes que tengan miedo cuando aparece algo nuevo, ¿no? Porque está bien, ¿no? Tampoco podemos aceptar todo lo que aparece con ojos cerrados, ¿no? Y yo entendía a mis pacientes que a veces no querían vacunarse con una vacuna que aparentemente se hizo demasiado rápido, ¿no? Aunque sí cumplió con todos los protocolos y porque la tecnología también es muy diferente, ¿no? Porque normalmente a ellos desde muy jóvenes les educaron diciendo que las vacunas demoraban décadas en desarrollarse. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible si una vacuna normalmente demora más de 10 años, 20 años en desarrollarse y en menos de un año o un año a lo mucho están desarrollando? No, ¿qué es esto? ¿Cómo se...? Entonces, claro, es normal que tengan miedo, ¿no? Y con tecnologías nuevas, ¿no? Las nuevas vacunas que, que se desarrollaron para el COVID, ¿no? Con tecnología que muchos de ellos desconocían. No estoy diciendo que no existían, estoy diciendo que los pacientes desconocían, ¿no? Entonces, por ejemplo, este estudio investigó el posible impacto de la vacunación contra el COVID-19 en la fertilidad entre adultos que están justamente en la edad reproductiva. Entonces, esta investigación hizo un seguimiento, ¿no? Por un par de años a estos pacientes que recibieron la vacuna y trataron de identificar si es que había o tenían, ¿no? A través del tiempo algún problema de fertilidad, ¿no? Pero no encontró ninguna asociación adversa entre pacientes que recibieron la vacuna contra el COVID-19 y su fertilidad, ¿no? En promedio, la fertilidad de todos estos pacientes a los que se hizo el seguimiento era igual, ¿no? A las personas de los datos que ya se tenían, ¿no? Por poner un número, ¿no? Si normalmente se espera que de cada 1000 pacientes, ¿no? 950 tengan una fertilidad normal, ¿no? Porque obviamente si hay casos de pacientes que tienen problemas de fertilidad, ¿no? Incluso algunos son netamente infértiles, ¿no? No podemos hablar entonces del 100%. Los pacientes que recibieron la vacuna no aumentó, ¿no? O sea, no es que de 1000 pacientes vacunados ahora solo 500 son fértiles y los otros 500 ya no son fértiles. No se encontró ese tipo de asociación, ¿no? Al menos no en estos primeros años que se están estudiando. Los estudios se siguen haciendo, ¿ok? Los estudios de cohortes relacionados con las vacunas, ¿no? Y sus efectos secundarios a largo plazo, ojo, se siguen estudiando. Así que todavía los estudios no son 100% concluyentes. Pero estas primeras publicaciones nos permiten decir que por lo menos durante estos primeros años no hay una asociación entre un miedo que se tenía, ¿no? Que nos están colocando una vacuna que te va a convertir infértil porque nos quieren desaparecer y cosas así, ¿no? No. Entonces, por lo menos todavía no se ha encontrado esa asociación, ¿no? Entonces, esto tiene que como que calmar algunas preocupaciones de los efectos de efectos secundarios de la vacuna, ¿no? Pero los miedos no son malos, ¿no? Más bien, eso tiene que ser, uno como investigador no puede responder diciendo, ay, no, tú eres una persona loca, tonta. No. Más bien todo lo contrario. Ok, está surgiendo una duda en la comunidad. Respondamos esa duda. Pero no con lo que creemos. Respondamos con evidencia. Respondamos con ciencia. Respondamos con investigación, ¿no? Y aquí ya tenemos un primer artículo que va diciendo que de todas las cosas que decían los antivacunas que producen, ¿no? Las vacunas, porque no solo dijeron que se producía infertilidad, han dicho muchas cosas, ¿no? Al menos lo de fertilidad parece que no, ¿no? Entonces, pero se sigue estudiando, ¿ok? Este otro estudio, ¿no? Que en realidad no hizo un seguimiento propio de pacientes, ¿no? Porque también los estudios de cortes podrían ser no haciendo un seguimiento de pacientes, podrían ser haciendo un seguimiento de datos, ¿ok? Porque, por ejemplo, yo podría ir identificando
cierto tipo de historias clínicas, ¿no? Resguardando los datos personales, ¿no? E ir haciendo el seguimiento de esa historia clínica a través del tiempo, ¿no? En unos varios años. Porque los datos están ahí, la historia está ahí, entonces yo podría utilizar esos datos para hacer un seguimiento. Entonces no se trata solamente de poder hacer en pacientes, sino también poder utilizar datos biológicos, de laboratorio, historias clínicas, ¿no? Y poder hacer un seguimiento a través del tiempo. Entonces también hay formas de hacer este tipo de estudios, ¿no? De cortes, solo con datos, ¿no? Solo con datos. Por ejemplo, en este estudio, realizó un estudio sobre la relación entre el síndrome metabólico y la osteoartritis. En este estudio se utilizaron los datos del UK Biobank, ¿no? Y este estudio, que también es de corte prospectivo, evaluó el síndrome metabólico y los componentes que influyen en el riesgo de desarrollar osteoartritis. Y esta investigación justamente utilizó la recopilación de todos los datos clínicos detallados, ¿no? De todos estos pacientes a través del tiempo, ¿no? Cada vez que se iban a hacer evaluaciones, entonces recolectaban el dato, recolectaban el dato, recolectaban el dato. Entonces, ¿qué medían? Mediciones de laboratorios como glucosa, niveles de triglicéridos, HDL, y también obviamente iban haciendo mediciones de biomarcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, ¿no? Y justamente este tipo de análisis estadísticos permitieron determinar si existía o no una relación entre el síndrome metabólico y la osteoartritis. Muy interesante también esta lectura, muy recomendado, ¿no? Entonces, para que vean que también se pueden utilizar solo datos. Pero ¿cómo yo puedo saber que los pacientes a través del año, miren, sobre todo en el sector privado, en el sector público, en el Perú, sí se hacen estudios, ¿no? Pero no es tan obligatorio como, bueno, no es tan estricto como el sector privado. Al menos en mi experiencia no fue así, ¿no? Porque en el sector privado sí, una vez al año te hacen tus exámenes completos, ¿no? Te sacan sangre, te hacen mediciones, te hacen estudios de la vista, talla, peso, hasta estudios psicológicos te hacen. Una vez al año. Entonces imagínate que tú tienes de esta clínica que hace estudios, ¿no? Exámenes médicos ocupacionales a pacientes, ¿no? Por años, ¿no? Entonces tendrías una gran cantidad constante de datos de laboratorio, ¿no? De datos psicológicos, de datos de exámenes de la visión, constante, porque son los mismos pacientes que se hacen los mismos exámenes, o bueno, en la mayoría los mismos exámenes, año tras año. Y esos datos están ahí, ¿no? Están listos para ser analizados, evaluados. No necesitas entonces estar buscando al paciente cuando es el mismo paciente el que acude a estas clínicas ocupacionales, ¿no? De salud ocupacional para poder, ¿no? Hacerse sus exámenes, ¿no? Y son datos muy valiosos que pueden permitir, ¿no? Hacer este tipo de estudios de cortes, ¿no? Entonces hay formas, hay formas. Entonces, ya para terminar, ¿no? Estamos haciendo el ejercicio de que cada vez que aprendemos un tipo de estudio, ustedes puedan proponer un tipo de investigación basado en lo que ustedes definieron como qué es lo que les gustaría estudiar, el tema de investigación que ustedes les gustaría investigar, ¿no? Pero ahora, también la tarea es que hagan una propuesta de un estudio de cortes basados en el tema de investigación que decidieron desde el principio. ¿Cómo harían si ustedes quieren investigar su tema y tuvieran el tiempo y el presupuesto para hacer ese tipo de investigación? Ok, hagan ese ejercicio mental y díganme cómo lo harían. ¿Ok? ¿Cómo harían un estudio de cortes con el tipo de tema que ustedes han elegido? Entonces van a proponer un título, ¿no? Que sea claro y específico justamente para cortes. Y acá hago un paréntesis, chicos. Todavía no se preocupen por escribir el título con toda la estructura que pide, porque a veces la estructura incluso varía de revista en revista, pero hay una estructura estándar dependiendo del tipo de investigación que se hace. Así que no se preocupen todavía por escribir el título
cómo se tiene que escribir, porque a tu título le falta esto, le falta lo otro. Tranquilidad, poco a poco vamos a ir aprendiendo eso. Pero por ahora propongan un título que sea un estudio de cortes, ¿ok? Y ahora vamos a agregar cositas nuevas. Primero la pregunta de investigación. Todavía no hemos tocado el tema de pregunta e investigación, pero quiero que propongan, ¿ok? Define una pregunta de investigación específica que sea abordable, ¿no? En un diseño de corte. Entonces pregúntate por qué, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿No? Haz una pregunta de investigación y luego justifica. Haz una pequeña justificación. Ambos, o sea, tanto la pregunta de investigación como la justificación, vamos a aprender cómo se hace en forma correcta en las siguientes clases. Así que no vamos a evaluar que la pregunta de investigación esté 100% bien redactada o que la justificación estúpida. No, por ahora quiero que ustedes se aventuren y lancen su pregunta de investigación y hagan una justificación de la misma, ¿no? Entonces explica brevemente por qué este estudio es importante, menciona la relevancia del tema y cómo los resultados podrían impactar la salud pública o la práctica clínica. ¿Ok? Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Entonces, en este ejemplo, uno, como les dije, no estoy diciendo que los títulos son así. Los títulos tienen una estructura específica, pero lo estoy poniendo justamente como quiero que ustedes lo hagan, ¿no? Algo sencillo, directo al grano, y básicamente estas tres cositas pido para la tarea de ahora, ¿no? Por ejemplo, podrías poner un título: Impacto del consumo de alimentos ultraprocesados en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en adultos jóvenes. ¿Ok? Ese, por ejemplo, sería tu título para poder hacer un estudio de investigación de tipo corte. ¿Ok? ¿Y tu pregunta cuál sería? ¿Cómo afecta el consumo regular de alimentos ultraprocesados al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en adultos de 20 a 40 años? ¿Ok? Así más o menos se formula una pregunta de investigación. Entonces, tomen esto de ejemplo. ¿Y cómo lo justifico? Este estudio es importante porque el consumo de alimentos ultraprocesados ha aumentado significativamente en las últimas décadas, especialmente entre los jóvenes. Comprender su impacto en la salud cardiovascular podría guiar políticas de salud pública y recomendaciones dietéticas para prevenir enfermedades cardiovasculares desde una edad temprana. Se propone un seguimiento de 10 años para observar la incidencia a largo plazo de enfermedades cardiovasculares en esta población. Interesante, ¿no? Entonces podrías tú decir, oye, cada vez hay más conservas, productos súper procesados, o incluso ya te venden el menú solo para meterlo al microondas, 3 minutos y ya está, ¿no? Ok, perfecto, excelente, pero todos los insumos, preservantes químicos, ¿no? Incluso la empaquetadura, ¿no? Una cosa es utilizar un empaque de metal, otra cosa es utilizar empaque de plástico, otra cosa es utilizar Tetra Pak o algún tipo de derivado de madera. ¿Realmente utilizar ese tipo de cosas afectan a la salud o no? No lo sabemos hasta que hagamos el estudio adecuado. Tal vez un estudio transversal nos podría dar algún tipo de asociación, pero si realmente queremos encontrar algún tipo de causalidad, es necesario, ¿no?, poder hacer un estudio de cortes, ¿no? Interesante. Vamos a ver un ejemplo más. Evaluación del impacto de algoritmos de inteligencia artificial en el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón. Interesante, ¿no? Como les había comentado incluso presencialmente, ustedes como profesionales de salud no están obligados a estar aprendiendo lenguajes de programación y cómo desarrollar nuevas inteligencias artificiales. En realidad lo que ustedes deberían enfocarse primero es poder ver las que ya están desarrolladas, ¿no? Y digamos que alguna ya te dice, no, mira, esta ya está 100% funcional, está lista para que tú puedas empezar a diagnosticar cáncer de pulmón, ¿no? Ya tengo una inteligencia artificial que con solo ecografía, porque ojo, también hay inteligencia artificial que dicen que solo con ecografía te detectan cáncer de pulmón. Entonces, solo haces una simple ecografía que hay en todas las postas médicas, centros de salud, y pum, 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 la inteligencia te dice si tiene o no cáncer de pulmón, así sea chiquitito, que no sé qué. Bueno, bacán, puede ser, yo no estoy diciendo que no, ¿no? Saben que yo soy pro
tecnología. Pero para realmente saber si hay un impacto positivo o negativo, ¿no?, para el diagnóstico de enfermedad, entonces vas a tener que hacer un estudio de cortes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la pregunta de investigación? ¿Cómo influye el uso de algoritmos de inteligencia artificial en la detección temprana de cáncer de pulmón en pacientes de alto riesgo? Justificación. Este estudio es importante porque el cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial. La detección temprana es crucial para mejorar las tasas de supervivencia. La implementación de algoritmos de inteligencia artificial en la evaluación de imágenes médicas podría aumentar la precisión y reducir el tiempo de diagnóstico. Se propone un seguimiento de 5 años para evaluar la eficacia de estos algoritmos en comparación con los métodos tradicionales de diagnóstico. ¿Ok? Interesante, ¿no es cierto? Entonces también podemos hacer estudios de cortes de este tipo. En este otro ejemplo tenemos asociación entre la exposición a productos químicos en laboratorios y la incidencia de enfermedades respiratorias en técnicos de laboratorio. ¿Ok? No, muy sencillito. ¿Cuál sería la pregunta de investigación? ¿Cuál es la incidencia de enfermedades respiratorias en técnicos de laboratorio expuestos a productos químicos en comparación con técnicos no expuestos durante un periodo de seguimiento de 5 años? La justificación. Este estudio es importante porque los técnicos de laboratorio están frecuentemente expuestos a diversos productos químicos que pueden tener efectos adversos en su salud respiratoria. Identificar y cuantificar la incidencia de enfermedades respiratorias en este grupo puede ayudar a desarrollar mejores prácticas de seguridad y políticas de prevención en los laboratorios. Se propone un seguimiento de 5 años para evaluar la aparición de síntomas respiratorios y diagnósticos confirmados de enfermedades respiratorias en los técnicos expuestos versus los no expuestos. Entonces, como ven, también puedo hacer un estudio comparativo, ¿ok?, de cohortes, ¿ok?, comparando los que están expuestos versus los que no están expuestos. Una población homogénea, ¿no? Y luego les hago un seguimiento en el tiempo. Como ven, este tipo de ejemplos es lo que, por favor, les voy a pedir que presenten en la tarea de esta semana, ¿ok? Entonces, llegando ya al final de esta clase, les pido por favor que siempre trabajen en forma grupal, compartan información entre ustedes, discutan, debatan, corrijan, no tengan miedo en corregir los trabajos de sus compañeros, sin temor a equivocarte. Si tú lo corriges y la corrección estaba errada, bueno, estás aprendiendo. Si no, ¿cómo vas a aprender? No tengan miedo a cometer errores, por favor, chicos. No tengan miedo a cometer errores. Solo lancen su propuesta e inténtenlo. Lo peor sería no intentarlo. Así que, por favor, trabajen en equipo, propongan sus temas de investigación, hagan una buena pregunta, una buena justificación y van a ver que eso es lo que les va a permitir aprender, ¿no?, en este desarrollo, ¿no?, y proceso de aprendizaje de temas de investigación. Muchas gracias, chicos. Entonces doy por terminada la clase de hoy.